Bueno, yo creo que los últimos años, que hemos vivido unas situaciones de mucha crisis, con una pandemia, con guerras, con situaciones complejas, pues al final la sociedad cada vez más está demandando que esa responsabilidad de las empresas sea mucho más visible, ¿no? Entonces, esas empresas que tienen un propósito, que lo hacen visible, pues cada vez más los consumidores y los clientes apuestan por ellas. Para que te hagas una idea, Almudena, hay una consultora que se llama Edelman, que hace un barómetro anualmente en 28 países sobre el índice de confianza que la sociedad tiene en las distintas instituciones, ¿no? Y en España, en el último barómetro que sacaron, el 56% de las personas creían que las empresas eran las instituciones más confiables, por encima de ONGs, por encima de instituciones gubernamentales. Por lo tanto, el foco está en las empresas, y aquellas empresas que realmente se comprometan con su propósito, pues yo creo que lo van a tener muchísimo más fácil para sondear las circunstancias que van a venir, que como vemos en los últimos años no son nada fáciles. Pero además el propósito, tú decías, era la responsabilidad de las empresas. No solo vale decir tengo este propósito, ¿no? Crear ese eslogan maravilloso y súper inspiracional y aspiracional que queda fenómeno, ¿no? No, hay que vivirlo, hay que desplegarlo en toda la organización, que realmente influya en el día a día de las organizaciones, porque de otra manera, si no, pues no va a tener ningún sentido, y aquello que tú predicas hacia el mercado realmente no va a ser una realidad. Por lo tanto, las empresas tienen el compromiso de generar un propósito que enganche y que realmente sea vivido en sus organizaciones, ¿no? Bueno, ha sido un proceso que nos ha ayudado mucho a analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros contamos con una consultora externa que nos ayudará en todo este camino, porque muchas veces cuando lo haces tú mismo te puedes llegar a perder, y siempre tener una tercera opinión fuera de la estructura siempre te ayuda. Trabajamos con la consultora Explain, que nos ha guiado durante todo el proceso, y lo primero que hicimos fue trabajar desde el comité de dirección, definir en torno a 3 ejes de impacto, singularidad y autenticidad, qué era lo que realmente nos hacía diferentes, qué era para qué existíamos, ¿no? O por qué existíamos, lo que tú decías antes, qué hacía de Atisa algo singular, algo auténtico, cuáles eran nuestros mayores impactos hacia afuera, hacia nuestros clientes y hacia nuestros empleados, ¿no? Pero claro, nosotros no queríamos solo que se quedara en el comité de dirección, queríamos involucrar a nuestros empleados y empleadas. Nosotros somos una empresa que somos casi 250 trabajadores, es complicado involucrar a todo el mundo, entonces seleccionamos a 16 compañeros y compañeras de diferentes departamentos, estuvo representados todos los departamentos de la compañía, y con ellos lo que hicimos fue validar muchas de las cosas que salieron en las reuniones con el comité de dirección, esos impactos, si realmente ellos consideraban que esos impactos eran reales, que para ellos era singular de Atisa y auténtico. Y con toda esa información surgió el propósito que tú comentabas actualmente, ¿no? Porque al final nosotros buscábamos, por un lado, poner el foco en el cliente, siempre ha sido algo que en nuestro ADN ha existido. Nosotros somos una empresa familiar, y al final las empresas familiares, yo siempre digo que nacen con propósito, porque al final está en su esencia ese propósito. Lo único que nosotros hemos hecho es ponerle las palabras adecuadas, pero sabíamos que ese foco en el cliente, lo primero que teníamos que empezar era por nuestros empleados y empleadas. Sin ellos no podíamos tener ese foco en el cliente, y por lo tanto ese bienestar y ese cuidado hacia nuestros empleados es importantísimo para que ellos luego lo transmitan en su servicio hacia nuestros clientes. Bueno, nosotros, para que esa formulación realmente empiece a calar y que la gente entienda, ¿no?, en qué materializamos ese cuidado hacia nuestros empleados, ese foco en los clientes, nosotros hemos basado nuestro propósito en 5 pilares, ¿no? El primero de ellos es la cercanía, entendiendo como esa adaptabilidad a las necesidades del cliente, que además nosotros lo consideramos como una de nuestros principales factores diferenciales frente al mercado. Nosotros intentamos entender al cliente, conocer sus necesidades y entender que el problema del cliente es único para él, y por tanto también lo tiene que ser para nosotros. Intentamos que nuestras soluciones y nuestros servicios se adapten a cada una de las problemáticas y de los clientes que tenemos. Por otro lado, el compromiso, ¿no? Compromiso hacia nuestros clientes, hacia el servicio que prestamos. La ambición de seguir creciendo conjuntamente con nuestros clientes, pero además no solo creciendo
podríamos hablar en tamaño, ¿no? Sino también en impacto y en relevancia, ¿no? Ser relevantes para nuestros clientes, que realmente ellos confíen en nosotros y que seamos compañeros de viaje para ellos en sus decisiones, ¿no? El bienestar de los empleados, que hablábamos hace, es otro de los pilares en los que nosotros basamos. Para nosotros es esencial que nuestros empleados tengan un entorno laboral seguro, que se sientan desarrollados profesionalmente, que puedan integrar su vida personal y su vida profesional de una forma fácil y que eso al final se transmita también a los clientes, ¿no? Y por último, el quinto pilar es la vocación de servicio, que para mí quizás es el que engloba un poco todos los anteriores, que forma parte del ADN de nuestra cultura y que al final lo que genera es que nuestros empleados tengan un compromiso con nuestros clientes, y además es un compromiso que se genera de una forma muy natural con ellos, porque al final trabajan mucho en el día a día con ellos, se transmiten muchísimos los problemas y al final trabajamos un poco de apoyo a nuestros clientes. Entonces, en esos 5 pilares nosotros basamos nuestro propósito, de forma que para nuestros empleados y empleadas será mucho más fácil identificar qué acciones, qué estrategias, qué tareas están englobadas dentro de ese propósito. Bueno, como bien hablábamos, el propósito es algo que es estratégico y que tiene que estar implicado toda la compañía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros desde nuestro Departamento de Capital Humano realmente existe un ánimo de cuidar a nuestros empleados y de establecer políticas que realmente les faciliten la vida, ¿no? Que les hagan estar a gusto en el lugar de trabajo y que además les permitan sentirse desarrollados profesionalmente, como decía antes, integrar la vida familiar con la vida profesional y sobre todo además ya en el día a día y en momentos muy puntuales que para la vida de las personas pues, pueden ser complicados, ¿no? Pues, por ejemplo, una reincorporación tras una baja, que puede ser una baja por maternidad o paternidad o una baja por una enfermedad larga, ¿no? Son momentos en los que nuestros empleados necesitan un apoyo mayor y ahí desde nuestro equipo de capital humano tienen políticas que permiten que nuestros empleados se incorporen y vuelvan a su vida normal, ¿no? Luego además también nosotros buscamos un tipo de liderazgo que escuche, ¿no? Y que realmente entienda los problemas de nuestros empleados y que les dé voz. Y para ello, por ejemplo, pues tenemos iniciativas como Entre Cafés, en el que nuestro director general de forma periódica se toma un café con ciertas personas que van rotando de nuestra organización y eso les permite contarles de primera mano cuáles son los problemas de cada uno de los departamentos, cómo se sienten cada uno de ellos en su puesto de trabajo y la verdad que bueno, pues yo creo que sentirse escuchados a todo el mundo nos gusta, ¿no? Luego tenemos también foros en los que entre los propios compañeros comparten información, ¿no? Tenemos un programa que se llama Multiplica Valor, en el que los propios compañeros cuentan cuáles son los principales proyectos, las principales novedades en cada uno de los departamentos, lo que genera al final muchísima conexión entre los departamentos, venta cruzada y que unos se conozcan a otros, ¿no? Al final muchas veces cuando trabajas en un departamento te centras demasiado en él y al final generar esa relación cruzada yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que son esenciales, ¿no? Son la pieza clave. Si ellos no empujan esto, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Al final, contar con líderes que realmente crean en el propósito de la empresa, que beban de los valores y de la cultura de la empresa, yo creo que es esencial, porque es a través de ellos a los que se va a ir permeabilizando toda la compañía. Nosotros, además, que ahora se habla tanto de tipologías de cultura, nosotros siempre, como te decía antes, somos una empresa familiar, siempre hemos trabajado mucho la cultura del cuidado a nuestros empleados, ¿no? Que tuvieran un bienestar laboral, ¿no? Que se sientan seguros laboralmente en un entorno óptimo, ¿no? Que muchas veces pasamos por alto el entorno en el que trabajamos y es muy importante, con un buen ambiente de trabajo, que puedas integrar tus circunstancias personales y familiares con tu trabajo. Bueno, todas esas cuestiones al final lo que hacen es que la gente se sienta segura y la gente realmente se comprometa con el proyecto que tienes y eso emana de los líderes. Si no viene desde arriba y cala hacia abajo, podemos decir mil cosas, podemos hablar de muchas cosas, pero la gente no va a ser creíble porque las figuras que están en la toma de decisiones realmente no están tomando el propósito. Al final el propósito es una brújula que nos tiene que guiar en la toma de decisiones estratégicas y si las personas que están tomando decisiones realmente no tienen esas circunstancias en cuenta, pues podemos, como te decía antes, tener el propósito más maravilloso y mejor formulado, pero que no va a ser real y al final son tus empleados los que van a contar hacia afuera si realmente ese propósito se está viviendo en la empresa o no se está viviendo.
Bueno, nosotros todavía estamos en una fase un poco, acabamos de lanzar el propósito, estamos todavía desplegando ese propósito hacia abajo, pero sí que es verdad que está habiendo cambios en las estructuras alineadas con este propósito, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con atención al cliente, en varios departamentos ya se han cambiado las estructuras para alinearlas más para esa atención al cliente, para estar más cerca del cliente, como hablábamos de ese uno de esos pilares de esa cercanía con el cliente, para poder tener un contacto más con el cliente. Y a través de nosotros intentamos siempre hacer a través de llamadas telefónicas, encuestas de satisfacción, no puntuales, sino también de forma recurrente con los clientes, y ya estamos viendo que los clientes perciben, no saben si a través del propósito o no, pero perciben que hay un cambio, perciben que algo está pasando de forma positiva, ¿no? Con lo cual, bueno, todavía es pronto para poder dar datos en nuestro caso, somos todavía, como digo, un poco novatos en esto del propósito, pero ya se va viendo que incluso nuestros empleados y empleadas ya lo transmiten a los clientes, ¿no? Y eso empieza a llegar ya ese feedback a través de esas encuestas que te comentaba, ¿no? Bueno, como te decía antes, nosotros creemos mucho en la escucha a los empleados, ¿no? Con lo cual en esa línea vamos a seguir creando cada vez más entornos en los que la gente pueda opinar, aportar y poder bueno, pues aportar su granito de arena desde el punto de vista del servicio, pero también desde el punto de vista de otras cuestiones, ¿no? De impacto social, impacto medioambiental. Como te decía antes, nosotros buscamos crecer no solo desde el punto de vista rentabilidad o desde el punto de vista de crecimiento en tamaño, ¿no? Sino también en impacto y en presencialidad, en saber dónde estamos, ¿no? Entonces, cada vez vamos a trabajar más en ello, en darles voz a nuestros propios empleados y también en desarrollo profesional, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando en que la gente se sienta a gusto, se sienta desarrollada, que el talento quiera venir a trabajar a TISA. Yo creo que eso es muy... Nosotros no nos gusta hablar de retener al talento, sino que realmente sea la empresa en la que quieres trabajar, ¿no? y que no te quieras marchar, o como yo he escuchado alguna vez, sea la mejor empresa al menos en la que he trabajado, ¿no? En eso estamos trabajando, en seguir mejorando el bienestar de nuestros empleados, como te decía antes, para que eso de alguna manera se traslade en la mejora del servicio hacia nuestros clientes, en una mejora de la calidad, en una mejora del servicio, en esa cercanía que hablábamos, ¿no? Bueno, yo no sé si eso es un poco ambicioso, ¿no? Yo no sé si el mundo es mejor porque esté a TISA. Yo lo único que siempre digo, que lo escuché también a alguien y me pareció una frase muy acertada, nosotros intentamos hacer bien nuestro trabajo y hacer bien con ese trabajo, ¿no? No solo hacer bien el trabajo, sino generar un impacto positivo con ese trabajo. ¿Por qué a TISA? Bueno, yo creo que al final nosotros estamos ubicados en un municipio de Madrid, que es Torrejón de Ardoz, y todo nuestro impacto cuando lo buscamos es siempre en favorecer este municipio, ¿no? Que tanto a nosotros nos ha dado. Nosotros llevamos 43 años ya en el mercado y ubicados además siempre aquí en Torrejón de Ardoz, por lo tanto estamos muy agradecidos a este municipio que tanto nos ha dado, y lo que buscamos es eso, generar impacto positivo de cercanía, ¿no? De hecho, estamos colaborando con distintas iniciativas vinculadas a Torrejón de Ardoz. Por ejemplo, una de ellas que para mí me parece muy especial y muy indicativa de efectivamente en lo que estamos trabajando hemos patrocinado que se pueda realizar un corto sobre personas con ciertas discapacidades verbales, que se va a hacer, además se va a rodar íntegramente aquí en Torrejón, se va a hacer en un centro especial con personas discapacitadas aquí en Torrejón. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de, no sé si es mejor el mundo desde que está TISA, pero por lo menos intentamos aportar nuestro granito de arena a hacer un poquito mejor nuestro mundo o por lo menos nuestro entorno, ¿no?